2009. Barack Obama, Premio Nobel de la Paz. En ese año, el presidente en ese entonces de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama Jr., fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El Comité Nobel de Noruega le otorgó este premio en reconocimiento a los esfuerzos por fortalecer la diplomacia internacional, la cooperación entre los pueblos, así como una visión para un mundo sin armas nucleares. 2010. Paraguay hace historia. El 29 de junio de ese año, tras el 0-0 en tiempo reglamentario y tiempo extra, en la lotería de penales, Paraguay venció a Japón 5-3, con el arquero paraguayo Justo Iván Villar destacándose por detener un penal. Esta victoria fue histórica para la selección paraguaya de fútbol, ya que fue la primera vez que el equipo alcanzó los cuartos de final en una Copa Mundial de la FIFA. 2011. Paraguay celebra su bicentenario. En 2011, Paraguay celebró el bicentenario de su independencia y una serie de eventos conmemorativos a lo largo del año. También como regalo a ese bicentenario, la Organización de las Naciones Unidas declaró al 30 de julio como Día Internacional de la Amistad. El culmen de una larga lucha de Ramón Artemio Bracho por subrayar la amistad positiva en nuestro país. También ese año se inauguró la televisión pública paraguaya con el eslogan Yayatopá, nos encontramos. ...2012... Impeachment y caída contra Fernando Lugo. En 2012, Paraguay vivió una falsa crisis política significativa con el juicio político contra el presidente Fernando Lugo. El 22 de junio de 2012, Lugo fue destituido de su cargo por el Senado paraguayo en un proceso que solo duró 24 horas. La acusación principal fue mala gestión y la incapacidad de manejar una serie de problemas, incluyendo una violenta represión de una protesta campesina en Curuguatí, que resultó en la muerte de 11 campesinos y 6 policías. Se ha dicho la verdad y espero que se repare. Y con esto se contesta, ¿qué pasó en Curuguatí? ...2013... Bergoglio revoluciona la Iglesia Católica. El 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, el 11 de febrero de ese año, el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa y tomó el nombre de Francisco, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano de la historia. Su papado se enfoca en la humildad, en la reforma eclesial, en la atención a pobres y marginados, pese a algunas acusaciones falsas contra él. 2014. Nace el dominio .eus en Euskadi y Navarra. En 2014 se introdujo el dominio nivel superior territorial .eus en Euskadi y Navarra, así como en las comunidades vascas del exterior. Este dominio, promovido por la Fundación .eus, fue creado para fortalecer la presencia en línea de la lengua y cultura vascas. Dicho dominio permite a las entidades, empresas y particulares de la región vasca tener un sitio web que refleje su identidad lingüística y cultural. La implementación del dominio se vio como un paso importante hacia la promoción del euskera y la preservación de la cultura vasca en el entorno digital. La introducción de .eus también buscó facilitar la creación de contenido en euskera y dar visibilidad a la comunidad vasca en la red. 2015. Gracias Santo Padre. Mensajero de alegría y paz. Entre el 10 y el 12 de julio, su santidad, el Papa Francisco, visitó Paraguay durante su gira por América Latina. Su llegada fue recibida con gran entusiasmo y fervor por parte de los paraguayos. Estuvo en la misa de bienvenida, se encontraron con las autoridades, visitó la Basílica Menor de Cagacupé y dio mensaje de paz y alegría. Así se ha dado la visita del Papa Francisco. Gracias Santo Padre por bendecir Paraguay. ...2016... La caída de Dilma Rousseff. Rousseff fue acusada de violar leyes fiscales y cometer crímenes de responsabilidad. El 2 de diciembre de 2015 comenzó ese proceso de impeachment que se alargó hasta abril, que finalmente aprobó diputados por una amplia mayoría. Y el 31 de agosto de 2016
Por 61 votos contra 20, fue destituida Dilma Van Rousseff. Asumió su vice, Miguel Elías Temer, que tuvo la responsabilidad de llevar orden para su sucesor, Jair Bolsonaro, 2 años después. 2017. La caída de Daesh. Derrota en Mosul, caída de Raqqa, la pérdida de territorios en Siria e Irak y el desplazamiento y fragmentación provocaron la caída de Daesh en el 2017 y representó una victoria significativa en la lucha anti-extremista. Pero los desafíos relacionados con el terrorismo y estabilidad en la región persistieron y siguen persistiendo hasta encontrar la estabilidad. 2018. El triunfo de Jair Bolsonaro. El 28 de octubre de 2018, Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales de Brasil, marcando un cambio significativo en la política de su país. Una campaña clara por la ley de orden, combate a la corrupción y una liberalización económica. Y ganó apoyo en su retórica dura contra la corrupción y el crimen. Una polarizadora por sus comentarios políticos sobre derechos humanos, minorías y la dictadura cívico-militar brasileña. Sin embargo, su mensaje de seguridad y anticorrupción resonó con muchos votantes y lo llevó a la victoria en segunda vuelta con un 55% de los votos contra un 45% de los votos. Marcó un giro hacia una política más conservadora en Brasil, generó un debate significativo tanto dentro del país como en la arena internacional sobre su enfoque en temas socioambientales y económicos. ...2019... el fin de la malaria en Argelia y en Argentina. La vigilancia activa, tratamiento rápido y efectivo de casos, la eliminación de criaderos de mosquitos, los mosquiteros tratados con insecticida, el uso de medicamentos antipalúdicos y campañas de concienciación y control vectorial dieron a estos dos países el certificado de país libre de malaria 2020-2021. El mundo se ha encorsetado por la pandemia de COVID-19 y en Paraguay comienza la transición a la televisión digital en Paraguay. 2020 fue un año marcado por la crisis sanitaria global causada por la COVID-19, que llevó a restricciones sin precedentes, desafíos económicos y sociales, y un esfuerzo global para enfrentar la pandemia a través del desarrollo de vacunas aceleradas y medidas de salud pública. En 2021 Paraguay comenzó un proceso de transición significativa a la televisión digital. Este cambio fue parte de un esfuerzo nacional para modernizar la infraestructura de medios y mejorar la calidad de transmisión televisiva. 2022. Berta Rojas gana doble Grammy. En 2022, la reconocida guitarrista paraguaya Berta Rojas recibió un notable reconocimiento en la industria de la música al ganar 2 Grammys latinos por El retrato de Anido, Chacarera y Legado, en homenaje a las guitarristas clásicas en Iberoamérica, reconociendo su talento y contribución a la música clásica y mundial. Estos premios subrayaron su influencia en el ámbito musical y su habilidad para combinar diferentes géneros y estilos en su obra. 2023. Deuda cero en Itaipú Binacional y el comienzo de las negociaciones del Anexo C. En 2023 se da el fin a la deuda acumulada, mejorando su estabilidad financiera. Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones para actualizar el Anexo C del Tratado de Itaipú. Estos eventos representan pasos significativos en la gestión y cooperación de la represa binacional, la más importante del mundo entero. ...2024... Ayelena Alfonso triunfa en una fracasada edición de Factor X España en Telecinco. Pese a las opiniones de los jueces Lali Espósito, Willy Bárcenas y Vanessa Martín, acusados de villanos, todas las interpretaciones le llevaron a la gran final y la consagraron con un contrato millonario con Universal Music España.